La palabra iltirton. ¿Qué significa? Significa es importante que, es vital que, es menester que, es imprescindible que. También puede significar debemos que. También significa tenemos que. Es necesario que. ¿Hay qué? Es urgente que. Todas esas frases tan necesarias se resumen con la de iltirton. Por ello es que es una frase muy bonita. Después de esta frase, escogemos un verbo. Aquí vamos a poner un verbo. Hermanos, de los que hemos aprendido, recuérdenos algunos verbos de los que usted pudiera decir a la persona, fíjese, es importante que, debemos que, es urgente que. ¿Cuál se le ocurre? Sí, tú, sí, uji. Ilti, tú, uji. Muy bien, leer. Ujin. ¿Qué otro? Sam, ¿verdad? Aconal, Apunan. Muy bien. Todos van a terminar con N. ¿Qué otro? Pakbam, Pakban. ¿Algún otro por ahí? Bam, ¿Cuál? Bam, Wam, perdón, Ah, Wan, comer, sí, claro. Wan, Bet, claro. Caminar. no es Bet, es Bel. Ok, Bet, ok. Akben, servir o ministrar. Salah, ser feliz, estar contento, alegrarse. Tenemos en nuestro acervo unos 10 verbos, ¿no? Muy bien, ahí tenemos algunos. Aquí en medio de esta frase, o justo antes del verbo, vamos a colocar una letrita, un marcador. Vamos a llamarle posesivo, ¿verdad? Vamos a llamarle así porque así es como ya lo aprendimos hace algunas clases. ¿Cuáles son esos posesivos? Yo sería la letra N o la letra W y inicia con vocal. Tú sería T. Él sería T. Nosotros, exclusivo, sería Q. Nosotros, inclusivo, Q. Ustedes, esta letrita que hoy aprendimos, y ellos,
calle. Al final del verbo va a ir este famoso enclítico. ¿En dónde lleva el enclítico? ¿En qué pronombres? Solo lo va a llevar en el pronombre tú, yo, tú. Él no lleva. Nosotros exclusivos sí lleva. Nosotros inclusivo no lleva. Ustedes sí lleva. Y ellos no lleva enclítico. Así que así va a ir nuestra frase. Il tire-t-on. Marcamos el verbo y lo decimos. Así de simple. Normalmente nos incluimos cuando damos una exhortación. Así que normalmente es este el que usamos. La Q. Sin enclítico. Es decir, normalmente decimos a las personas, es importante que prediquemos, es importante que estudiemos, importante que prediquemos, es necesario que comamos, es necesario que sirvamos a Jehová. Es importante ser felices. Así que ese nosotros inclusivo es la letra Q. Bien, escojamos entonces un verbo. Hermana, vamos a pasar por acá. Hermana Lourdes, escoja un verbo. ¿Cuál quiere? One. Gracias, muy bien. Vamos a poner one. Entonces, ¿cómo queda nuestra frase? La voy a poner aquí abajo. Nuestra frase, ¿cómo queda? Il tire-t-on Juan. Es necesario que comamos. Sí, correcto. Hermana Brenda, escójanos otro verbo. ¿Está por ahí, hermana Brenda? B. Sí, ¿verdad? Hermana Alvin, escójanos un verbo, hermana, de las que están aquí en color azul. Bet. Muy bien, Bet. Nuestra frase quedaría, il tire-t-on Bet. Bet. Es importante que caminemos. ¿Con quién? Pues que caminemos con Jehová, que andemos con Dios. Il tire-t-on Bet. Tuk el Dios. Hermana Yolanda, díganos otro verbo. Muy bien. Es imprescindible, es necesario o debemos alegrarnos. Il tire-t-on tzalach. Toch kachbebil. De Dios. Debemos de ser felices en nuestro servicio a Dios. ¿Qué le parece? Qué bonita frase, hermana Yolanda. Hermana Esperanza, díganos otro verbo. Naxan. ¿Cuál? Naxan. Schnacksan, muy bien. Schnacksan, sí. Naxan. Il tire-t-on schnacksan tirteó el Dios. Bien, buena frase. Es necesario, es imprescindible, es vital, es importante, es urgente
que estudiemos de la palabra de Dios. Hermana Arminda, díganos otro verbo. Bet. Ok, ya lo pusimos. Díganos Oh. otro. Sorry. Saklak. Salah, muy bien. También Salah. ya lo pusimos por ahí. Okay. Ya se ocuparon, ¿verdad? Todos. No, faltan algunos. ¿Cuál nos falta por ahí? One. Juan. Ya Comer. está. ¿Está? Ujin, está también Ujin. Está este. Naksan. Ya está este. Pakpal. Akunan, Juan, sí, ese falta, ¿verdad? Muy bien. Akban, ¿Cómo queda nuestra frase? Il tir ton pakban. Debemos de predicar. Más vamos a agregarle aquí. Debemos de predicar en la lengua de las personas. Tukil, Il tir ton pakban Amshish. ¿Qué otro nos falta por ahí? Unam, ¿verdad? Salach, Unam. Correcto, sí, es correcto. Debemos de trabajar. Debil, Iltir Tunkohin. Dijo Dios. Debemos de leer la Biblia. Iltir Tun. Kahben de Jehová. Debemos de servir a Jehová. Qué bonitas frases, hermanos. Escojan un verbo y pónganle el iltirton. Y ahorita va a estar dando una bonita exhortación. un verbo, No falla este del iltir, ¿sale? Si usted quiere imprimirle más fuerza a su exhortación, utilice la expresión il-shishtir. Il-shishtir. Ahora no dice es importante que, ahora dice es importantísimo. muy importante. Sí. Ya le agrega más fuerza, ¿verdad? A la expresión. Y si usted quiere hacerlo con mucho más tacto, si usted quiere hacerlo más suave, pues puede utilizar este. Anton, que significa es bueno, sería bueno que. Mucho más suave, ¿verdad? Ahí están otras formas de expresarse. Bantun, Sí. No escatimemos las oportunidades de poder expresar esta bonita frase en un comentario, con un estudiante, con una persona. Y aventamos el verbo. ¿Quieren ver unas imágenes sobre esto? Muy bien. Hermana, ¿con quién nos quedamos? Hermano Aarón, léanos esta imagen. Akban, Tokyol, Shhal. Ponte. De arriba. Il Tichtun, Akban, Tokyol, Shhal. Muy bien, imagínese, usted está discursando, está animando a los hermanos, una reunión para el servicio del campo. ¿Y qué va a decir? Échale, hermano.
Il tichtun takban tokiol shal. Eso, revanchish, muy bien. Hermana Brenda, léanos la siguiente. ¿El de arriba? Toda la frase. Bueno. Il tujun esnag tesan tij toyol Dios. Chonde, hermana, muy bien. No te desanimes, utiliza esta frase en tu próximo comentario, ¿eh? Imagínate que el conductor dice, ¿qué aprendemos de este relato? ¿Qué aprendemos? ¿Qué lección extraemos? Il tichton knatzen tichtial Dios. Anshish. Hermana Esther, léanos la siguiente. Il dictum nan Dios que ay, el Excelente, inglés hermana. me tienen confundida. Muy bien, excelente, muy bien. Il tichton knan Dios chakil tich. No. Debemos de orar todos los días. Y hablando de oración, pasemos al siguiente temita. Bueno, antes de esto, ¿tienen alguna pregunta sobre esta fabulosísima expresión de il tich? ¿Todo bien? Correcto.